Bueno, vamos a comenzar esta primera videoconferencia del webinar 2013 que lleva por lema o tema de debate: ¿está fracasando la escuela como institución sociocultural? Bueno, en estos momentos les estoy hablando desde la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. Son las 17 horas, las 5 de la tarde, y me acompañan en distintas universidades otros expertos que van a participar en esta primera mesa de debate en torno a la pregunta que hemos formulado. Antes de presentarles a las personas que van a participar, quisiera recordar brevemente que este webinar está organizado y avalado e impulsado académicamente por una red llamada REUNID, Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa, configurada por distintos grupos de investigación en torno al mundo educativo. Los que organizamos o gestionamos este webinar somos un grupo en concreto, el grupo EduLab, el Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna, pero en colaboración con el resto de grupos, equipos de investigación, como les digo, de la red REUNID, que coordina el grupo ESBRINA de la Universidad de Barcelona. En estos momentos, y voy a presentarles de forma breve y rápida, nos acompaña, como les digo, el profesor Juan Manuel Escudero en la Universidad de Murcia, que le acompaña María Teresa González. Si Juan Manuel y Teresa, si queréis saludar en estos momentos a las personas que nos están viendo. Buenas ¿Queréis tardes. algún comentario inicial? Nada, encantado Pues de estar. nada. Muy Encantado. bien. También nos acompaña y va a participar en este debate la profesora Lourdes Montero, que se encuentra en la Universidad de Santiago de Compostela. Lourdes, si quieres saludar. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Bienvenidas. Muy bien. Está con nosotros también el profesor Ignacio Rivas Flores, que se encuentra en la Universidad de Málaga. ¿Algún saludo, Ignacio? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todas y todos. Y fascinado por la afluencia de comentarios y de gente que quiere hacer el seguimiento de esto. Muy bien. Y finalmente, como cuarto ponente también que participa en esta mesa redonda virtual, el profesor Juan de Pablos en la Universidad de Sevilla. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos y todas. Muy bien. Bueno, paralelamente al desarrollo de esta sesión, yo quisiera también indicarles que hay distintas personas que no las ven en la cámara, pero están detrás de toda esta organización. Uno de ellos es José Francisco Borrás, que lleva toda la parte técnica de control de las cámaras, sonido, etcétera. También está Belén San Nicolás, llevando todo el tema de las preguntas que van formulando las personas que nos están viendo y oyendo en estos momentos. Y también hay otra persona, Jessica Hernández, que está gestionando toda la participación de este webinar a través de Twitter, y entre ambas nos irán pasando preguntas que todos ustedes vayan a ir formulando. Bueno, el desarrollo de esta sesión más o menos durará en torno a una hora, hora y cuarto, hora y media como mucho. Va a depender de las preguntas que ustedes formulen. Y vamos a desarrollar una primera fase donde a cada uno de los ponentes les voy a pedir que en un plazo de 4 o 5 minutos, no más, nos ofrezcan una primera reflexión que ya de algún modo la han escrito en torno a la pregunta que formulamos en torno a este webinar. Comenzaríamos, evidentemente, por la Universidad de Murcia. Daríamos ahora paso al profesor Juan Manuel Escudero y a María Teresa González para que respondan o respondáis un poco a vuestra visión o vuestra perspectiva sobre la pregunta central del debate. Desde vuestro punto de vista, ¿está fracasando la escuela como institución sociocultural? Sí, desde mi punto de vista, y así lo hemos venido comentando y escribiendo estos días, yo creo que se puede afirmar que la escuela como institución sociocultural está fracasando en la medida en que no consigue garantizar satisfactoriamente a toda la ciudadanía lo que creo que
en principio todos podemos coincidir en ello, es considerado en estos momentos un derecho esencial de todas las personas. Digamos que en la medida en que eso no se consigue, la escuela como institución sociocultural, al menos en teoría y por principio pensada para eso, aunque se puede afirmar que de una manera más sutil, aunque formalmente estuviese pensada para ese propósito, el que cumple es el contrario. Desde ese punto de vista digo que la escuela como institución sociocultural estaría fracasando, y la mejor prueba, o la prueba más evidente y a mi modo de ver más preocupante de ese fracaso es que hay un determinado tipo de sujetos, un determinado tipo de colectivos que afortunadamente en democracia escolar formal tienen la oportunidad de entrar y de permanecer en la escuela, pero la escuela, como si hiciésemos para ellos, es como si estuviesen jugando en un corral ajeno, permanentemente en campo contrario. Y como consecuencia de eso, se utiliza la expresión coloquial que tiene muchos significados, de que son sujetos que fracasan. A mi modo de ver, poner el énfasis en que hay sujetos que fracasan en ningún sentido debe significar, y en el texto en la medida de lo posible, así yo intenté dejarlo claro, debe significar que son los propios sujetos los únicos y exclusivos responsables de lo que les pasa. A mi modo de ver, tienen alguna parte de participación y de responsabilidad en lo que les pasa, pero en el fondo, lo que a los alumnos, a los estudiantes, diríamos, que tienen serios problemas no solo en los resultados escolares, sino en su trayecto a través de la escuela, lo que les ocurre es en gran medida debido o es en gran medida atribuible a lo que genéricamente se puede denominar como el orden escolar vigente, un orden escolar vigente que efectivamente para ellos es inhóspito, no toma en consideración sus realidades, no toma en consideración su mundo, no toma en consideración sus necesidades, sino que les impone un determinado orden cultural y un determinado modo de hacer las cosas, un determinado tipo de criterios y un determinado tipo de exigencias. Ese orden escolar vigente es en definitiva problemático para ellos, pues porque es un orden que en definitiva les hace una oferta y una propuesta cultural, y en ese sentido sería el fracaso cultural, que para ellos resulta sin sentido, está muy alejada de su mundo, de su realidad, representa una fractura con lo que es el contexto y en el mundo en el que viven, y como consecuencia de esa fractura el alumnado desconecta, el alumnado se separa, el alumnado se aísla, el alumnado se despega, porque en definitiva ha sido la escuela la que se ha despegado de él. Desde un punto de vista social diríamos que eso también supone un fracaso en varios sentidos, y lo es pues porque en definitiva el hecho de que una institución que está pensada para un determinado tipo de finalidades como esa, esté cumpliéndolas al menos parcialmente de manera insatisfactoria, significa que representa que la institución como tal es profunda y radicalmente revisable, pues porque lejos de llegar a incluir lo que fundamentalmente hace una función que es de exclusión, lo que sucede además es que, es cierto, hay que explicar por qué ocurre eso. Y creo que una parte de la explicación, dicho de manera muy sucinta, es porque el propio sistema educativo que está funcionando y operando dentro de un sistema social en el que imperan unas reglas de juego y también un orden vigente, de forma sistemática, y yo sé que eso generó algún tipo de interpretación, mi colega y amigo Juan de Pablos lo planteó en el sentido de que era quizás una afirmación excesivamente osada, es como si el sistema educativo, valga la redundancia, estuviese sistémicamente diseñado para provocar y generar fracaso y exclusión. Porque precisamente al provocarlo y al generarlo, afirma su propia entidad y cumple perfectamente un papel que es, en definitiva, el de distinguir entre quienes merecen el éxito escolar, por decirlo también brevemente, y quienes no lo merecen y son, por consiguiente, los sujetos que fracasan, ¿no? Bien, en relación con esa realidad que puede ser muy dura, alguien lo planteó en los textos, eso nos llevaría a entender que la escuela está inapelablemente condenada a ser un testimonio vivo y actual del mito de Sísifo. Creo que de alguna manera sí, históricamente así se ha verificado, comprobado, pero ahí es donde
está, diríamos, la otra parte de la película. Me parece que una adecuada comprensión del fracaso escolar, y lo que he dicho solo es una esquematización de la misma, es fundamental para poder promover un determinado tipo de políticas que puedan o que lleven a transformar y alterar un orden que en definitiva es excluyente de un sector muy, muy importante de la población, y que además el sector de la población en condiciones de mayor desventaja en lo que se suele denominar capital social, capital económico, capital cultural. En Muy bien, principio, yo me quedaría ahí. muy bien, pues muchas gracias, Juan. Vamos, antes de darle paso a Lourdes Montero, decir que ya nos están llegando preguntas para los ponentes, alguna desde México, donde aproximadamente allí son las 11 y 11 minutos de la mañana, también desde Argentina, que allí es las 13 horas y demás. Lourdes, estás en Santiago de Compostela, en la Universidad de Santiago de Compostela. ¿Podrías plantearnos ahora tu visión con relación a lo que nos ha contado el profesor Escudero y comentarnos algunas cosas con relación a la pregunta formulada? ¿Está fracasando la escuela como institución sociocultural? Yo, vamos, creo que coincido en un primer momento con las respuestas que ha dado Juan Manuel. Incluso me atrevería casi a decir que también con las más osadas, ¿no? Sin embargo, yo quisiera destacar lo que, a mi modo de ver, son las dos caras de respuesta a esa pregunta, ¿no? Por un lado, es claramente la respuesta a la pregunta ¿está fracasando la escuela como institución sociocultural? Es claramente sí, si nos atenemos a los datos, si nos atenemos a los informes internacionales, si nos atenemos a lo que está permanentemente, diríamos, también en los medios y, por supuesto, si nos atenemos también a otros tipos de informes, ¿no? Pero, por otro, si nos centramos más en la visión más cercana, más experiencial de profesores, de padres, no se puede decir que la escuela esté fracasando. Quizás sí se puede decir que está fracasando porque no cumple la diversidad de funciones que cada colectivo le atribuye. Yo creo que cada uno de los colectivos que conforman el sistema escolar, el sistema educativo, tiene expectativas muy distintas en relación con el papel y el lugar que la escuela debe ocupar, ¿no? Y es tremendamente difícil que esas expectativas, el conjunto de todas ellas, que son diversas y discrepantes, se cumplan, ¿no? Por tanto, se podría decir, globalmente, que si bien hay esa doble cara, la escuela no deja de estar fracasando porque justamente no está quizás cumpliendo o sirviendo a todos diríamos, cumpliendo todas las expectativas que sobre la escuela se producen, ¿no? Por eso entiendo lo que en un principio en nuestra réplica, diríamos, parecía pues, ¿por qué centrarlo en el fracaso escolar, ¿no? ¿Por qué responder a la pregunta sobre el fracaso, si la escuela está fracasando como institución sociocultural desde la perspectiva de están fracasando los sujetos, ¿no? Entiendo, sin embargo, que tiene su lógica, puesto que pienso que son los sujetos de la institución escolar aquellos para los cuales la institución escolar es creada, quienes, diríamos, son la parte más visible del lugar y del papel que la escuela ocupa, ¿no? Y en este sentido, a mí me gustaría, diríamos, plantear la pregunta de ¿dónde comienzan los fracasos? ¿Cuáles son las características de estos procesos de fracaso, ¿no? ¿Por qué fracasan los sujetos y abandonan? Claro que ya sabemos por qué, o tenemos porqués, pero ¿dónde empieza todo esto, no? Es lo que quizás no lo sabemos, ¿no?
En un informe que hizo Fernández Enguita y otros autores para la Fundación La Caixa en 2010, dice muy claramente, primaria, educación primaria, ahí empieza todo. Pero yo no sé si incluso pensar también en la educación infantil, puesto que también hay datos suficientes de que aquellos niños que por razones X o Y no van a la escuela en los primeros, en el tramo, ¿no?, de 0 a 3, parece que hay datos que indican que son afectados, son más vulnerables. Vamos a decirlo así porque aquí es difícil, diríamos, mantener un nivel de rigor en relación con los datos, ¿no? Entonces, la pregunta un poco sería también el por qué la escuela está fracasando y qué podríamos hacer, ¿no?, para que ese fracaso no se produjera, ¿no? Una primera cosa que seguro que a Manuel le gusta mucho es que la escuela fracasa, en cierta forma, porque ya no tiene el monopolio del conocimiento. Es decir, vivimos en un mundo mediático y tremendamente mediatizado, que hace que la escuela haya perdido ese papel preeminente en su función de transmisión de conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, en esa, diríamos, en esa pérdida de esa función de transmisión de conocimiento, en ese encontrarse un poco perdida en el momento en el que, diríamos, en el que nos toca vivir, en este siglo XXI, ¿no?, se puede decir que la escuela no está a la altura de las circunstancias, y no está quizás a la altura de las circunstancias por esta razón fundamental. Y bueno, yo quisiera, diríamos, también decir algo en relación con que no estamos a la altura de las circunstancias los propios profesores. Justamente también por este, diríamos, por este cambio tan radical, ¿no?, de vivir en una sociedad de un tipo y en un momento histórico determinado a vivir en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Y desde esa óptica no es extraño, ¿no?, que se produzca un cierto malestar, un malestar que no es de ahora tampoco, pero que en cada momento histórico se llena de contenido de una determinada manera en el profesorado, ¿no?, ante, diríamos, la pérdida diríamos, del monopolio del saber, ¿no? Algunos autores insisten mucho en el decalage, ¿no?, entre profesores que no son de este siglo XXI, que han sido formados, preparados, etcétera, etcétera, con las características de las, diríamos, de sus funciones en el siglo XX, ¿no?, y alumnos del siglo XXI, ¿no?, que diríamos desde han mamado, no todos lo han mamado, ni todos lo maman de la misma manera, toda la, diríamos, lo que podríamos denominar como capacidades, diríamos, de enfrentarse a los, diríamos, a los distintos medios, ¿no? Hay quien afirma que a más información, lo voy a dejar, sí, aquí, que a más información, más dificultades de atención. Y que ese es uno de los grandes problemas, diríamos, que en la escuela, alguien en el blog decía algo así, tenemos que hacer posible una escuela evocadora y seductora. Bueno, me quiero quedar con eso, con esa escuela seductora y evocadora que de alguna manera conquiste otra vez, ¿no?, un terreno perdido y que de alguna forma no sé muy bien cómo, claro está, se reinvente un poco. Creo que eso es necesario para mucha gente que la necesita y que no tiene probablemente otra cosa. Bueno, yo lo dejo aquí, Manuel, no me riñas. Muy bien. Pues muchas gracias, Lourdes, desde Santiago. Ahora vamos a dar paso al profesor Ignacio Rivas. Ignacio, la pregunta es la misma que he formulado a los dos anteriores ponentes. Sin embargo, me gustaría recordar que en el texto de réplica tú lo has titulado La escuela, un proyecto a revisar. ¿Nos puedes comentar todas estas cosas? Voy a intentarlo en 5 minutos. Bueno, yo creo que la respuesta a la pregunta es compleja. O sea, no se puede radicalmente decir sí ni no, porque depende de quién o para quién
la escuela ahora mismo fracasa o no fracasa. Entonces, por eso la situación creo que hay que situarla en términos más sociales y políticos de lo que significa en este momento la estructuración de la sociedad. No sé si podemos todavía seguir hablando de clase, yo creo que sí, y de colectivos marginados, excluidos y demás. Yo creo que por ahí tendríamos que plantear el posible fracaso de la escuela o no. Si no, se nos pierden elementos importantes. Por lo tanto, cuando digo que es un proyecto a revisar es porque tenemos que considerar cuál ha sido la configuración y la construcción de la institución escolar como un proyecto histórico y social. Y valorar en este momento concreto de la historia y de la sociedad de qué forma el proyecto ese que se inició hace 250 años sigue siendo un proyecto válido para la sociedad. Y sigue siendo un proyecto válido para la sociedad en términos también de los colectivos que la conforman. Es decir, en la medida de que la escuela surge como un proyecto de un colectivo de clase determinado, de un colectivo clase media, burguesía, o como en su momento se denominaba, goza de unas características muy particulares. Y esto quiere decir que los sujetos que han formado parte de estos colectivos más integrados dentro de proyectos de Estado y de sociedad de la modernidad han tenido facilidades para triunfar, digamos, en el sistema. En la medida que las clases más populares han ido incorporándose a la educación como producto también de su reivindicación de ser parte de la promesa de emancipación y progreso que representaba la escuela para toda la población, digamos, la aporía de que se plantea en la sociedad occidental, ¿no? Y la civilización occidental moderna, de que la civilización nos salva y nos emancipa de los males de la naturaleza y de la dependencia de la naturaleza, obviamente las clases desfavorecidas ven aquí un proyecto también personal. El tema es que la escuela no está pensada para que su proyecto personal de emancipación y de emancipación de clase social y política y económica les dé respuesta. Y entonces esto se ha ido desvirtuando con el tiempo. Cuando han conseguido tener más presencia, cuando se ha planteado la universalidad del proyecto educativo y por lo tanto toda la población comprendida entre los 6 y 16 años ha sido parte del sistema educativo, pues entonces digamos como que el sistema a sí mismo se ha consolado, ¿no? Decimos, pues está bien, hemos conseguido los objetivos de universalidad. El problema es que no se han conseguido los objetivos realmente de integración para toda la población. O sea, hemos conseguido que estén en la escuela, no que sean parte del proyecto de escuela. Y por ahí entonces creo que vienen algunos de los problemas más claros. Pongo un ejemplo de algo que está ocurriendo ahora que estamos acabando el curso académico en los colegios, y yo que tengo niños chicos lo vivo, ¿no? Los maestros que dicen que a niños concretos que desde que empezaron en octubre prácticamente ya sabían que iban a repetir. Niños que ya estaban abocados al fracaso. O sea, niños que cuando empiezan en primero de primaria, la maestra o el maestro les mira y dice, este es carne de cañón. ¿Qué hace la escuela en estos casos? O sea, ya está predestinado, porque estos niños no forman parte del colectivo hegemónico de la escuela, están predestinados a fracasar en la escuela. ¿Esto es un fracaso personal del niño o es un fracaso institucional? O sea, aquí no hay responsabilidad del niño. No se puede decir que hay una responsabilidad del niño o de la niña. Hay una responsabilidad institucional que tiene pensado una institución para que justamente vaya haciendo un proceso de selección. Y un proceso de selección que acaba luego por eliminar a los sujetos y legitimar y justificar que los que llegan son realmente porque lo merecen, ¿no? Y en el proceso ese tan perverso se pierde la condición de clase, se pierde la condición económica, se pierde un montón de cosas más, ¿no? Yo creo que en este sentido la escuela tiene que reconfigurarse como un proyecto ya no de un colectivo social particular, sino como un proyecto de transformación, un proyecto de transformación global y por lo tanto que sea pensada justamente desde los colectivos que lo necesitan. Los colectivos exitosos en la escuela no van a tener nunca problema. Es más, en este instante son los sujetos que escapan de la escuela a otras instituciones, también escolares se puede decir, pero que presentan otro tipo de características, más de élite, más de excelencia, etcétera, etcétera, ¿no? Toda la política se plantea aquí. Pero justamente los otros niños que no tienen estas posibilidades siguen siendo parte del fracaso de la escuela en la medida que no les está dando respuesta para lo que realmente les importa, que es cómo doy sentido a mi vida, cómo le doy sentido al lugar en el que vivo y en el colectivo con el que vivo.
Por lo tanto, yo creo que la situación claramente no es un fracaso de la escuela para un tipo de colectivo. Sí es un fracaso la situación educativa para otro tipo de colectivos. Y en este sentido creo que situarlo en términos sociales y políticos nos debe de ayudar a situar bien el problema y que no lo dejemos solamente, digamos, por una cuestión, no sé si más blanda o neutral, ¿no? Creo que no es la cuestión. Hay un elemento cultural, político y social implícito en el fracaso de la escuela. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Nacho. Antes de dar paso al profesor Juan de Pablos, quisiera recordar a las personas que nos están siguiendo ahora en directo que pueden plantear cualquier pregunta a los ponentes, bien desde el espacio del webinar donde están siguiendo el vídeo, allí hay un espacio para dejar comentarios. Si lo están siguiendo a través de YouTube, también hay espacio para formular preguntas, o bien Twitter, o utilizando pues el hashtag webinar. Bueno, en estos momentos ya vamos a proceder a la cuarta intervención, a la del profesor Juan de Pablos, que está en Sevilla. Juan, ¿quisieras, por favor, expresar ahora y tus comentarios? No más allá de 5 minutos, por favor. Muy bien, muchas gracias. De nuevo, buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta propuesta formativa. Yo creo que no hay duda de esa referencia. Quisiera empezar por agradecer la aportación del profesor Juan Manuel Escudero y de los colegas que han intervenido a continuación, porque creo que, sobre todo, han abierto cuestiones en relación al tema que nos ocupa, que yo creo que es lo realmente relevante, ¿no? Y, por supuesto, valoro mucho toda la presencia que tenemos, todas las personas que están conectadas a esta propuesta, que es, como ha dicho el moderador, el profesor Manuel Area, una iniciativa de la red Reunidos. Bien, en relación al tema planteado, causas del fracaso de la escuela, se han hecho ya formulaciones, sobre todo por escrito, creo que bastante fundamentadas, y además desde diferentes visiones, ¿no? Yo, digamos, la primera idea que formularía, subrayaría, es que evidentemente se trata de un problema complejo, de una cuestión difícil. Voy a hacer referencia fundamentalmente al caso de España. Desde luego, en España creo que tenemos que hablar de fracaso, ¿no?, en función de las cifras que se manejan, y también porque hablamos desde la perspectiva de la educación pública, ¿no? Por lo tanto, me parece que la educación pública no está cumpliendo, digamos, las metas que se le suponen, ¿no? Insisto, dentro de la complejidad que todo esto tiene, como decía la profesora Montero, realmente, posiblemente, la escuela hoy día tenga que responder a una serie, digamos, de exigencias de distinta naturaleza a la de hace unos años, etcétera, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de diferentes tipos, como digo, de causas. Yo, por ejemplo, hablaría de internas y externas. De las externas, fundamentalmente yo señalaría las políticas educativas. A mí me parece que las políticas educativas, en el momento en que no aciertan, que hierran. En el caso de España, pues en fin, esta dinámica de que cada vez que un partido político llega al poder, prácticamente se viene produciendo que cambia la Ley General de Educación. Esto, pues, en fin, me parece una barbaridad por parte de unos y de otros, ¿no? Pero en el tema que realmente quiero hacer hincapié es en la formación del profesorado. Ya he aludido en mi intervención por escrito a ello, y pues sobre esto quisiera formular fundamentalmente algunas ideas, ¿no? A mí me parece que la formación inicial del profesorado es una de las piezas clave de todo este tema, y especialmente la formación inicial del profesorado, que digamos a lo que nos dedicamos todos nosotros, ¿no? En el caso de España, esta formación inicial del profesorado va a cargo de la universidad. ¿Puede cumplir esta misión la universidad? Desde mi punto de vista, sí, pero es fundamental el modelo de formación
al que nos atengamos, ¿no? Desde mi punto de vista, sí, por favor, cuando podáis, he preparado un par de pantallitas para apoyar un poco mi formulación. Desde mi punto de vista, decía, el modelo de formación inicial del profesorado debe de manejar algunas pautas clave, fundamentales, ¿no? Las que yo he tratado de sintetizar en este primer esquema. Parto de la idea de que la formación académica per se no es suficiente, es decir, yo creo que nuestra formación en las universidades es en buena medida académica. En la formación inicial del profesorado estamos hablando de una formación profesionalizante, por lo tanto, lo académico no es suficiente. Segunda idea, relevancia del componente práctico de la formación. La práctica debe de ser el elemento sobre el que gire toda esta formación. Los estudiantes, los futuros profesores, tienen que tener un conocimiento práctico de la realidad en la que van a trabajar posteriormente como profesionales. El sentido de la teoría es necesaria, sí, pero el sentido, la concepción debe ser contemplada como herramienta para entender la práctica profesional. Esa es la misión fundamental de la teoría desde mi punto de vista. Y, desde luego, en los tiempos actuales, darle un papel relevante a la formación virtual, a las nuevas tecnologías, puesto que, bueno, opciones cada vez son más asequibles, resuelven en buena medida toda la cuestión de información, por lo tanto, entiendo que debemos de utilizarlas. En la segunda y última transparencia, simplemente formulo algunas ideas relativas a estrategias de formación que desarrollan un poco esos principios que anteriormente mencioné. Definir y trabajar con los estudiantes situaciones profesionales significativas, aprender a contextualizar los problemas formativos y aprender a encontrar, identificar sus claves, utilizar los recursos virtuales que, bueno, realmente están más al alcance, como pueden ser los MOOCs o bien cursos virtuales que nosotros mismos generemos, el uso de las redes, de los wikis, de los e-portafolios, etcétera. Y última idea, realmente, bueno, he dicho que es una formación profesionalizante, por lo tanto, un referente importante tienen que ser las competencias profesionales y, por lo tanto, estas son las que deben de ser fundamentalmente evaluadas en una formación inicial del profesor. Ya para terminar, bien, realmente insisto en la complejidad de toda esta problemática, pero en fin, mi aportación específica he querido centrarla en este elemento, no es el único, pero en este elemento para mí fundamental, como es la formación del profesorado y más específicamente la formación inicial. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, Juan. Bueno, tengo delante en estos momentos las preguntas que han ido escribiendo distintas personas que nos están viendo ahora en tiempo real, en tiempo directo. Yo quisiera decir, antes de dar paso a las preguntas, que en estos momentos, en el webinar que comenzamos el día 1 de junio, llevamos prácticamente 6 días solo, y ya tenemos más de 100 intervenciones de debate en el foro. Yo quisiera que dejar explícito, que quedase grabado de algún modo, el agradecimiento a todos estos expertos, tanto de nuestro país, de España, como de otros países latinoamericanos, en el seguimiento y la participación activa que están realizando. La verdad, estamos los organizadores fascinados y encantados, lógicamente, con el nivel, como digo, de participación, de debate que se ha ido creando. Y todavía nos queda una segunda fase de este webinar. Todavía nos queda abrir una semana más con otros ponentes y otros textos para el debate, la posible participación. Dicho esto, voy a pasar a reproducir algunas de las preguntas que nos han formulado. En principio, la mayor parte de las preguntas que nos han escrito van dirigidas a todos vosotros, a los 4 ponentes. Sin embargo, hay alguna que tiene un destinatario concreto. Voy a comenzar
con esta. En concreto, el profesor Juvenal Padrón le plantea al profesor Escudero lo siguiente. La ruptura de la que usted habla entre escuela y alumno viene precedida por una ruptura entre la escuela y la sociedad que coge precisamente al alumnado en el medio. Sí, sí, muy buena pregunta. Si me permite, Juvenal, buenas tardes. Permítanme que lo salude porque lo conozco. Yo creo que quizás estamos hablando en términos muy genéricos y eso puede desvirtuar un poquito el debate. Es posible que que fuese interesante poner el foco especialmente en la escuela y la educación pública. Antes Juan de Pablos aludía a ello y puede ser interesante, ¿no? Yo creo que una buena parte del problema que se nos plantea, se ha hecho alusión hace un instante también al mismo, particularmente por el profesor Ignacio Rivas, estriba en que el sistema educativo que tenemos y la institución educativa que tenemos, sobre todo en su característica o en su condición de pública, ha ido encontrando más y más dificultades, algunas de ellas internas y la mayoría de ellas en el contexto sociopolítico, que han hecho que cada vez sea más difícil pues, llegar a realizar de modo aceptable, satisfactorio y justo pues el objetivo fundamental para el que fue fundada, soñada, diríamos, al filo del 18. Y en ese sentido, efectivamente, una disonancia muy fuerte entre lo que debería ser un tipo de sociedad y, para hablar más en concreto, un determinado tipo de políticas y los factores y las fuerzas más poderosas dentro de la sociedad y su lejanía respecto a un proyecto de educación y escuela pública para toda la ciudadanía, para todos los ciudadanos, para todas las personas, y desde luego sin excluir a los más desfavorecidos, pues eso es en definitiva lo que ha fallado. Y ha fallado la escuela en ello porque creo que progresivamente ha sido erosionada y se ha ido desmantelando de forma paulatina, sucesiva, y estaríamos ahora en un anticipo de una tuerca más, lo que debería haber sido un proyecto de escuela y educación público sin ningún sin ningún género de discriminación, pensando y considerando a toda la población escolar, cosa que cada vez se hace más imposible, pues porque en definitiva a lo que estaríamos asistiendo, y termino, es a una situación de fuerte crisis para la escuela y la educación pública, que no para otro tipo de escuelas y educaciones que están en estos momentos especialmente en auge y cada vez más. No sé, Juvenal, si he respondido o no a lo que me pedías. Bueno, tenemos en estos momentos un listado de preguntas que no tienen, como les digo, destinatario para cada uno de vosotros, ¿no? En consecuencia, yo voy a formular la pregunta y el que quiera arranca a contestar y os pediría que fuera un poco más de debate, es decir, no que os dé la palabra directa para que intervengáis, sino que habléis y repliquéis entre vosotros. Bueno, voy a comenzar con una pregunta que formula Ramón Allén Gesell. Dice lo siguiente. Vamos a ver, ¿creen ustedes que este fracaso de la institución escolar sobre la que están reflexionando se puede atajar de algún modo sin unir la enorme brecha existente entre la universidad y la escuela? ¿Está realmente la investigación educativa llegando a las aulas ofreciéndoles algo? Claramente no. Si me permitís que empiece. Yo creo que la universidad, si hablamos antes con la pregunta anterior de la brecha entre la sociedad y la escuela, la brecha entre universidad y escuela, históricamente y en la actualidad, y mucho más ahora con toda la política universitaria que se está desarrollando, mucho más. Si todo el cúmulo de investigaciones, de dinero y de inversión que se ha hecho en investigación educativa debería de haber provocado un cambio sustantivo. Y lo que estamos encontrando es que los colegios y el profesorado no quiere oír hablar de investigaciones de la universidad en sus colegios. Por lo tanto, algo ahí no va a funcionar. ¿Alguien más quiere comentar?
Bueno, sí. Si alguien más quiere intervenir, si no doy paso a otra pregunta, muy similar a la que acabo de plantear. En concreto, que parecía que estaba fallando un poquito la voz. Yo estaba, entiendo que Lourdes, la profesora Lourdes Montero, estaba queriendo decir algo, pero yo no la oía. La pregunta me parece muy, muy importante. También. Suscribo lo que se ha dicho. Sí. Lo que ocurre es que eso fundamentalmente nos debería llevar a la universidad a interrogarnos por qué las escuelas, por qué el profesorado no quieren saber nada de lo que hacemos. Sobre todo también otra pregunta, ¿por qué hay algunos profesores, algunas universidades, algunos centros universitarios que sí están siendo capaces de establecer un diálogo fructífero entre lo que son sus propuestas de investigación, el conocimiento que han generado y lo que son las prácticas de los centros? Sí, no sé si bien. Se me oye ahora. ¿Se me oye? Perfectamente. Sí, muy bien. Vale. No, yo lo que te estaba tratando de decir es que claro que hay brecha, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo es posible que la formación de los médicos tenga tanto interés los hospitales y, sin embargo, para la formación de los profesores no tenga tanto interés diríamos, la investigación, ¿no? Las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, yo decía que a mí me parece que la formación inicial debiera estar mucho más implicada en la propia investigación y en la propia investigación educativa y ser de alguna manera un vehículo, ¿no? No creo que lo sea, ni mucho menos. No creo que la formación inicial en este momento, coincido con Juan, esté respondiendo a los retos de profesionalización del profesorado. Pero esto nos daría mucho que hablar. Claro que hay brecha, ya lo creo. Y aquí hablamos de la relevancia, ¿no, Juan? De la relevancia de la investigación, ¿no? Para la práctica, ¿no? Ya lo hemos tantas veces hablado. Es un poco impotencia, ¿no? Sí. Juan de Pablos, creo que quería comentar algo. Sí, solamente formular, poner sobre la mesa otra idea más. Dentro, en fin, insisto, de la complejidad de todas estas cuestiones, ¿no? Evidentemente hay distancia entre la universidad y la escuela. Bueno, yo también lo ampliaría a otros niveles educativos, ¿verdad? Enseñanzas medias, enseñanzas no obligatorias. Y también quiero insistir, por aportar quizá otro componente más, en la importancia que tienen, digamos, las políticas educativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso nuestro de Andalucía, la universidad y la educación no universitaria dependen de consejerías de administraciones distintas. Esto evidentemente es otra dificultad, ¿no? Que nosotros vivimos además en muchos casos de manera muy, muy cercana, ¿no? Por lo tanto, sí, simplemente confirmar esa dificultad y esa distancia que han afirmado, digamos, todos los participantes, ¿no? Gracias. Pero Juan, aquí tenemos la misma consellería, no es, yo creo, no, la misma consellería y sin embargo la distancia sigue siendo grande. Yo creo que hay motivos muy de fondo, ¿no? Como para que esto, diríamos, sea así, ¿no? Y entre los motivos de fondo yo creo que está, no sé, un poco el menosprecio de la propia universidad por la formación de profesores, ¿no? Un Dios menor. Es un problema estructural, casi, diríamos sistémico. Es decir, cualesquiera de nosotros podemos conocer las enormes resistencias que la propia institución ha planteado al máster de educación secundaria, siendo una propuesta tan modesta y tan poco ambiciosa como es. Es un problema estructural. Y es un problema estructural que tiene su raíz incluso en una cuestión más de fondo, se estaba aludiendo a ella, es política, es sociológica. ¿Qué personas son las que realmente apuestan por ser profesores o por formarse como profesores? Eso lo sabemos bien del conjunto de países en los que las cosas van medianamente bien. Una de las políticas más claras que tienen es que han tenido mucho acierto en crear unas condiciones para atraer a muy buenos estudiantes
lo que significa que socialmente, entre otras cosas, se valora como es debido la profesión docente. Sí, muy bien, muchas gracias. Voy a dar paso a más preguntas y he seleccionado ahora dos preguntas que van en esta misma línea de relaciones entre la universidad y la escuela. En concreto, Víctor Goca y Flor Andrade coinciden aproximadamente en una misma pregunta que quiero plantearos. En concreto, dicen lo siguiente: ¿por qué los futuros maestros que formamos, y creo que todos los que estamos participando ahora mismo somos profesores de facultades de educación, ¿por qué los futuros maestros que formamos en las facultades de educación, cuando empiezan a trabajar en los colegios, en su mayoría, siguen desarrollando una enseñanza tradicional como la de siempre? Y la pregunta que formulan es: ¿no es el fracaso escolar también un fracaso de la propia institución de educación superior como formadora de docentes? Es una pregunta fantástica, ¿no? Sí. Sí, es una pregunta fantástica, desde luego, ¿no? A ver, aparentemente la respuesta es sencilla, pero dudo yo mucho de que las respuestas sencillas sean a veces las respuestas más idóneas, ¿no? Yo creo que hay un elemento que es, diríamos, más importante que lo que se dice en las aulas, que es lo que se hace. Y, en consecuencia, los modelos que uno tiene como futuro profesor de sus profesores. Entonces, es posible, como hipótesis de trabajo, sospechar o hipotetizar que nosotros, que los formadores, responden a esos modelos, ¿no? A esos modelos, a modelos transmisivos, quizás, diríamos, desfasados, aunque esto habría mucho también que hablar, ¿no? Yo lo dejaría ahí mi intervención. Ignacio, creo que querías comentar algo. Sí, un par de ideas. Una, yo creo, el tema de las políticas educativas que Juan planteaba antes, en el momento en que se encuentra la universidad de hiperregulación de todo lo que es la práctica docente, la actividad docente universitaria, es un lastre impresionante para poder generar algún tipo de alternativa. O sea, la primera cuestión que quiero plantear. Por el camino en que vamos, que no sé si es ya o Bolonia o la post-Bolonia o no sé qué, no tiene nada que ver ya, o no ofrece posibilidades para cambiar las prácticas, o por lo menos los pone más complicadas. Y la segunda es que la formación de profesorado sigue los mismos tipos de modelos que se siguen en la escuela. O sea, el mismo tipo de estructura, de orden escolar que Juan Manuel planteaba en su trabajo. Entonces, si la universidad reproduce el modelo que está causando el fracaso, la formación que le estamos dando al alumnado va a reproducir ese fracaso. Eso es una ecuación casi aritmética. Entonces, no queda otra. Entonces, si no ofrecemos modelos alternativos, y Juan en su réplica, y como comentaba antes, ofrecía algunas cuestiones de reflexión, pocas opciones hay. Es decir, si no rompemos esa estructura de formación, no implicamos más a los alumnos con experiencias relevantes escolares y que aprendan directamente desde las experiencias de escuela, rompiendo con la tradición escolar con la que llegan. Porque es muy curioso, nosotros estamos trabajando eso ahora, ¿no? Y el alumnado que llega a las facultades de educación, a estudios de primaria y de infantil, mayoritariamente es alumnado que ha asimilado perfectamente el orden de la escuela. Y viene creyendo en la evaluación, creyendo en la disciplina, creyendo en el esfuerzo, creyendo en los contenidos, etcétera, etcétera. Y eso no lo desmontamos con la estructura que tenemos ahora. Sí, profesor de Pablos. Gracias. Sí, también muy brevemente, y en la línea que señala el profesor Rivas, efectivamente, a mí me parece que la vertiente política o sociopolítica es clave. Y en cuanto al papel de la universidad, pues me gustaría aportar la idea de que yo creo que la universidad debe de asumir el compromiso de la innovación. Es decir, cuando la universidad forma, cuando la universidad investiga en ámbitos aplicados, como es el caso de la educación, para mí la clave es que lo que debe de aportar, el valor añadido, es innovar, proponer nuevas fórmulas, no, digamos, reforzar modelos, digamos, a superar.
mientras la universidad no haga eso, es decir, que refuerce modelos a superar, pues desde mi punto de vista no está cumpliendo su labor, porque la universidad per se debe de ser innovadora. Ahí, en la universidad, es donde está la innovación a través de la investigación y a través de las prácticas que propone, ¿no? Gracias. De todos modos, Muy bien. Si me permites, Yo quería decir algo. Ah, perdón. No, adelante. Lourdes, adelante. Adelante, Lourdes. No se oye. Lourdes, activa el micro, por favor. Puedes activarlo arriba a la derecha. Ah, vale, se desactivó solo, lo siento. No, yo decía que a esto que dice Juan, claro que la universidad per se tiene que ser innovadora, puesto que una de sus grandes funciones es la generación de conocimiento. Pero no olvidemos que eso es para la investigación, no para la enseñanza. Entonces yo creo que que habitualmente sí que se genera conocimiento para la investigación, pero trasladar ese conocimiento a la enseñanza no suele ser, diríamos, lo más habitual. Incluso, yo diría, provocando entre nosotros, es decir, entre las personas que estamos ligadas a la investigación en educación. ¿Somos nosotros innovadores? No sé, bueno, es otra cuestión. Pero... Sí, creo tiene la palabra profesor Escudero. Quiero añadir una pequeñita cosa. Creo que es absolutamente pertinente que pongamos el ojo en la universidad y en la formación inicial del profesorado. Si realmente estamos pensando que universidad y escuela tienen que relacionarse más, también hemos de prestar atención a que donde los profesores se forman no solo es en la formación. Y por eso hay que conectar de manera mucho más explícita y clara la formación inicial con la formación continuada. Y poner el acento en la formación continuada significa plantearse cuestiones relacionadas con hasta qué punto tenemos un tipo de centros que como organizaciones constituyen un espacio provocativo, estimulante, retador de los aprendizajes que los profesores necesariamente han de ir desarrollando a lo largo de su carrera. Muy bien. Están apareciendo un montón de preguntas. Entonces voy a hacer un cambio de tercio, ¿no? Vamos a dejar un poco de las relaciones entre la escuela o el sistema escolar básico y la formación universitaria. Marcos Cabezas formula, creo yo, una pregunta provocadora. Dice lo siguiente, vamos a ver. Él dice, si la educación es ideología y se puede hablar de una escuela para todos, ¿cada ideología debe tener su propia escuela? Yo creo que obviamente no. Sí, vamos a ver. Escuela pública, yo creo que lo que tiene es el valor de construirse desde la comunidad con toda la diversidad que existe en la comunidad. Lo otro significa más segregación. Entonces no es una cuestión de separar ideológicamente, sino de compartir las ideologías. Me parece que si no estamos negando la posibilidad de diálogo, la posibilidad de compartir, la posibilidad de debatir, y eso es básico en la formación. O sea, por eso es la negación, por mi parte, del papel que están jugando las privadas religiosas. O sea, están segregando a los alumnos por ideología y por creencias. Y eso me parece que es lo menos favorecedor de la construcción de sociedad que pueda haber. Yo creo que es que inevitablemente la educación es una opción ideológica y un compromiso ideológico, porque en la educación lo que estamos jugando o lo que nos estamos jugando es un determinado modelo de cultura, un determinado modelo de sociedad, un determinado modelo de personas, de ciudadanía, un determinado modelo de política y de democracia. En ese sentido, cualquiera que quisiese plantear la educación en un plano absolutamente neutral y estrictamente neutral sería una contradicción en sus propios términos. En lo que yo creo que sí hay que insistir es que una cosa es que la educación sea ideológica y otra cosa es que tenga que ser partidaria. El gran error que hasta el momento creo que se ha cometido es entender que la educación es una cuestión de partido. Y al menos por lo que significa la Declaración de los Derechos Humanos y por el reconocimiento generalizado que todo el mundo de palabra
expresa respecto al derecho esencial de la educación, en esa cuestión es en la que, independiente de cuáles fueran las opciones ideológicas de partido, todo el mundo debería estar de acuerdo. Esa posibilidad, desgraciadamente a estas alturas, me parece que se ha quedado en el camino. Pero eso no quiere decir que no haya que seguir urgiéndola, peleando y reclamando. Una cosa es partidismo y otra cosa es ideología, creo yo. Muy bien, sigo con las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a ver, Sonia Alzamora hace una pregunta, en este caso dirigida a Ignacio Rivas. Dice, interesantes las exposiciones, si bien hay diferencias de abordajes. Me interesa en particular la propuesta que hizo Rivas sobre la reconfiguración del proyecto escolar desde colectivos no exitosos. ¿Podría dar más detalles de esta propuesta política? Bueno, un saludo a Sonia, de Valencia. A ver, yo creo que es una propuesta que tampoco es original mía, ya está planteada por otros autores que han trabajado esto de la exclusión con anterioridad. Y el tema es que si pensamos el currículum desde las élites o por lo menos de una media homogénea establecida, tipo cultura media, ahí dejamos fuera a mucha gente. Entonces, no se trata de pensar en una construcción de una cultura común compartida tipo medio, ¿no? De una media de la sociedad, sino justamente se trata de, yo creo, la sociedad será tan avanzada como lo sea el último de sus ciudadanos o ciudadanas. Por lo tanto, el peso hay que colocarlo justamente en aquellos que tienen más dificultades y que el peso de la educación esté planteado para aquellos que tienen más problemas de corte social, de corte cultural o de corte cognitivo, etcétera, etcétera, etcétera. El modelo de educación inclusiva, por ejemplo, abundaría en esa idea. Es decir, construir un currículum que permita que cada uno, de acuerdo a sus características y diferencias, tenga esa posibilidad de desarrollar su visión del mundo o su modo de comprender el mundo, etcétera, etcétera. Obviamente no una visión hegemónica y única, sino cada uno ir construyendo desde la posición en la que se ubica y comprendiendo el mundo en el que está. La educación, desde los estándares que se plantean, aleja a los sujetos más desfavorecidos porque no tiene nada que ver con la realidad que ellos viven, ¿no? Por lo tanto, habrá que empezar a plantearse la educación justamente desde estos que son la mayoría. No sé si la mayoría en términos cuantitativos, pero sí la mayoría más cualitativa en el sentido de que son los que lo sufren y por lo tanto son los que merecen más atención. Ok, gracias, Ignacio. Yo quería... vamos a ver... perdón. Yo quería decir Lourdes, por favor. Algo a Sonia, y que de alguna manera, no sé si Nacho estará de acuerdo o no, pero yo creo que hay un reto de cara a la formación de profesores muy importante en este nivel de necesidad de mayor grado de sensibilización, por ejemplo, hacia colectivos vulnerables. Mayor grado de sensibilización y mayor grado de conocimiento. Yo creo que este es un déficit de la formación del profesorado, de la formación tanto inicial cuanto continua, y quizás que es el tema de la atención a la diversidad, y se ve muy bien, ahora que estoy muy sensibilizada con las memorias de mis alumnos de cuarto de psicopedagogía, se ve muy bien desde la mirada, diríamos que las personas que se acercan a la institución con la idea de desarrollar un trabajo de orientación, asesoramiento, etcétera, plantean, ¿no? Plantean cómo muchos de los problemas y de los fracasos empiezan diríamos, por esa vulnerabilidad escasamente atendida. Aquí estaría el tema también de la prevención y de cómo prevenir, etcétera, que habría que plantear en la propia formación. El tema que ha planteado Nacho es un tema sumamente pertinente y no sé si estás de acuerdo conmigo, Nacho, sumamente controvertido. Me explico. Si desde una opción de escuela y educación pública, y al menos a mí personal, ideológicamente es la que creo que más corresponde, con un determinado modelo justo, democrático y equitativo, no solo de educación y de sociedad. Si digo, desde una opción de escuela y educación pública apostásemos por un modelo de escuela preferentemente centrado en los sectores más desfavorecidos, creo que sencillamente correríamos serios riesgos de convertir más de lo que está siendo ya
y así ofreceríamos un pretexto espléndido a las clases más favorecidas, un serio riesgo de guetizar la escuela pública. Yo personalmente, y es un tema muy complejo, soy mucho más partidario de que como sociedad compartamos y concertemos un modelo básico de ciudadanía. Ese modelo básico de ciudadanía no tiene por qué tener ninguna referencia hacia abajo, ser ambicioso, y lo que la escuela, y no solo la escuela, otras instituciones también, otros colectivos y otros agentes tienen como compromiso y como reto, es el que nadie, independiente de donde proceda, independiente de donde viva e independiente de quien sea, nadie quede privado de lo que podríamos decir, y así se ha dicho, un salario cultural mínimo. Es lo mismo que se está planteando en otras esferas o que se ha planteado desde el republicanismo ético, de que ningún ciudadano en un tipo de sociedad que se considere justa quede privado de una renta básica de la ciudadanía. Ese mínimo, que es un común cultural integrador y no de clase o no de élites, me parece que es lo que tiene que articular un proyecto de escuela pública como institución comprometida efectivamente y ayudada y corresponsablemente por otros, para que eso cuando menos lo garantice a todos sin ningún género de exclusión. Es muy complicado. Creo que Nacho quería decir algo. Sí, el tema es muy complejo, evidentemente. Se acopla por alguno. Lo que pasa es que yo no creo que hacer o ver la escuela desde las clases que más necesitan de la escuela sea ni equivalente a rebajar ni crear una situación deficitaria de la escuela, ni mucho menos. Simplemente es plantearlo de otra forma, que permite que justamente los que más lo necesitan tengan la opción de utilizarla, y aquellos que de por sí van a triunfar siempre porque no tienen problemas culturales ni económicos, etcétera, etcétera, van a tener también su opción. Es decir, eso es crear una escuela que permita justamente construir otro tipo de sociedad desde una mayor capacidad de diálogo entre unos y otros y modelos diferentes de cultura que viven. A ver, cuando hablamos de una cuestión básica, común, etcétera, a mí me da siempre un poco de miedo, igual que a ti te da, Juan Manuel, miedo lo que yo digo, es el que podamos caer en algún tipo de etnocentrismo, es decir, que veamos esa cultura mínima en función de aquellos que forman el colectivo más hegemónico de la sociedad. Y en ese sentido, vamos a seguir dejando fuera a la gente. Ese es el miedo que me está dando. O sea, cuando planteamos posiciones de niveles culturales mínimos para la escuela, etcétera, etcétera, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? O sea, ahí tendríamos que... Por eso la idea de comunidad educativa que integra y que maneja a todos los componentes de la sociedad, independientemente de cuál sea su condición, permitiría otro tipo de integración de todo el mundo, ¿no? Y que, no sé, de alguna forma que se escuchen unos a otros, ¿no? Que ahora tampoco ocurre. Ok, bueno, llevamos ya una hora de debate, nos queda aproximadamente como mucho otros 30 minutos. Quisiera, antes de formular una pregunta, Marimar Román y Carlos González Ruiz han escrito y hacen una cierta crítica a la organización de este seminario virtual, indicando que faltan precisamente representantes de otros niveles educativos, de maestros o profesores de secundaria en este debate. Confieso que sería interesante que en la participación y discusión estuvieran evidentemente otros colectivos. Lo que ocurre es que quería informarles a ellos de que este webinar nace como una experiencia de autoformación de una red de investigadores universitarios y, en consecuencia, pues al menos en esta primera experiencia hemos seleccionado, digamos, a nuestros colegas que son investigadores, expertos, para debatir estos temas. Tomamos nota de esta sugerencia y posiblemente y probablemente si organizamos otro webinar en torno al sistema escolar, inevitablemente tendremos que invitar y oír otras voces. Bueno, dicho esto, Jesús Valverde, que ya les
informo que será precisamente el moderador de la próxima videoconferencia de la semana que viene, formula la siguiente pregunta de forma abierta para que respondáis vosotros. Fijaos, dice, ¿estarían de acuerdo los ponentes en que la escuela no cambia porque la sociedad no quiere que cambie? ¿Quién se anima a responder? Sí. ¿Intervengo? ¿Intervengo, Juan, Manuel? por favor. Sí, Juan, por favor, adelante. Sí. Decía, bien, en relación a esa cuestión, yo creo que realmente no me parece que la formulación de pie a manejar planteamientos en relación a esa manera de verlo, ¿no? Yo creo que realmente, como he dicho en intervenciones anteriores, hay causas externas, desde luego, pero para mí las causas internas son de una especial relevancia. Y el hecho de que, bueno, pueda haber intereses, como también se ha señalado, de que, bueno, puede haber diferentes maneras de ver y, por lo tanto, de defender determinadas concepciones de formación, sin duda eso sí es una realidad, ¿no? Pero, bueno, realmente yo creo que la escuela o, digamos, los que nos dedicamos a la enseñanza, a la formación, en fin, creo que tenemos o debemos de tener la suficiente capacidad de iniciativa para, en fin, tomar iniciativas y no considerarnos, digamos, como elementos sujetos a una presión o a una realidad que no nos deja, digamos, en fin, mucha capacidad de acción, ¿no? Yo defiendo que a pesar de las dificultades, yo creo que tenemos una importante capacidad de acción, una importante capacidad de movilización, y nuestro discurso creo que, bueno, que debe de ser oído, ¿no? Aunque, en fin, es cierto que en función de la formulación que hace el profesor Valverde, pues sí que puede haber intereses, fuerzas, elementos de presión en relación a esto, ¿no? Para terminar, quisiera incorporar otro elemento que quizá todavía no lo hemos suscitado en relación a toda esta problemática y que a mí me parece también relevante, ¿no? Quizá tiene un componente más sociológico, ¿no? Y es que debemos de ser muy conscientes de la frustración que genera, digamos, el fracaso escolar, ¿no? O la imposibilidad de lograr determinados objetivos, ¿no? Hablamos de frustración, evidentemente, de los estudiantes, ¿no? Al no poder acceder a un bien tan valioso como la educación, como decía yo en mi réplica y como también señalaba el profesor Escudero en su ponencia, pero también es un componente de frustración para los docentes, para los formadores, ¿no? Y creo que, bueno, se trata también de reflexionar sobre esa vertiente, ¿no? Con la que no nos debemos de conformar, ¿no? Gracias. Muy bien, vamos a ver, están apareciendo y escribiéndose bastantes preguntas. No sé si vamos a tener tiempo de poder plantearlas. Por tanto, os pediría a vosotros ponentes que fueseis breves, ¿no? Vamos a ver, Marimar Román dice lo siguiente. ¿Se puede realmente hacer hincapié en un solo aspecto del fracaso escolar, como es el tema de la formación del profesorado, o realmente hay que plantearlo como una cuestión más integral? No sé, a ver, ¿puedo hablar? Sí, por favor. Yo creo que ninguno de nosotros estaría, no lo sé, a lo mejor me arrogo demasiado, pero ninguno de nosotros estaría de acuerdo en que el tema del fracaso escolar se pueda resolver con una atención diferente, diferente a la formación del profesorado. Creo que la formación del profesorado es una cuestión absolutamente necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que en los temas de fracaso hay muchos aspectos ligados a otras temáticas que no son solo
los profesores. Yo creo que aquí, por ejemplo, todo el tema de la relación familia-escuela es un punto neurálgico, ¿no? Para prevenir, para facilitar, para posibilitar, ¿no? Lo dejo ahí. ¿Puedo decir una cosita a propósito de lo que se Sí, decía sí, antes? por favor. Adelante, Juan. En relación con lo que decía Jesús Valverde, es que, amigo Jesús, yo no estaría tan de acuerdo con que la escuela no cambia. La escuela que tenemos ha cambiado en muchas cosas respecto a la escuela que conocimos y en la que como niños nos educamos. Ha cambiado muchísimo. La cuestión de fondo es en qué ha cambiado, por qué ha cambiado y a quién está beneficiando o perjudicando. Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Y en ese sentido yo creo que la escuela que tenemos y el sistema educativo que tenemos no acomete todos los cambios que debería cometer para ser, ya que salió antes la expresión, ser más inclusiva de todas las personas. No está cambiando y como no cambia para ser más inclusiva se está produciendo el fracaso. Lo he escrito así en plan un poco provocativo estos días en alguna de las respuestas. Pues porque sencillamente la prole de las fuerzas más poderosas en lo social, en lo económico y en lo cultural no son las que fracasan. Si fuesen ellas las que fracasan, las que estuviesen fracasando, ya veríais cómo la escuela cambiaría porque la sociedad le exigiría cambiar. Y desde luego suscribo lo que comentaba Lourdes, la formación inicial del profesorado o la continuada solo es una parte de la película, porque si fuese la única parte de la película, los responsables del fracaso no serían los alumnos, pero sí seríamos los profesores. Y tenemos parte de responsabilidad, pero toda no. Juan Manuel, Sí, sí. disculpe, le estamos desactivando el micrófono Sí, porque cuando lo tiene activo da mucho ruido, ¿vale? Entonces que no desactive el micrófono en rojo cada vez que se lo desactivamos. Cuando quiera hablar, vuelvo a activarlo, que le damos pie. Muy bien, voy a pasar entonces a otra pregunta. En este caso recojo la pregunta de Analia Leite. Ella dice, ¿es posible construir un modelo de ciudadanía sin reconocer las diferencias de clases? Obviamente no. Sí, creo que no. Es decir, es que la sociedad que tenemos es clasista y justamente cambiar la sociedad es cambiar esa estructura de clases que tenemos ahora. Luego es cambiar el modelo social, político, económico, esencialmente, y a partir de ahí construir otra cosa. Con la participación de todos y de todas, ¿no? O sea, en ese sentido creo, la escuela, la pregunta que Jesús hacía, ¿no? La escuela y la sociedad es que son la misma cosa, de alguna forma. Entonces no se puede pensar una escuela sin que forme parte de los procesos que son de la sociedad en este momento, ¿no? Entonces, si la sociedad se está haciendo más conservadora, la escuela acoge esa tendencia y se vuelve más conservadora. Y eso, bueno, pues la ciudadanía se construye a partir de esa estructura cada vez más segregada, más clasista, más, no sé cómo decirlo, más fragmentada que se genera en este momento. Entonces, no podemos pensar la ciudadanía sin la cuestión de clase en este momento, aunque algunos se empeñen en quitar la cuestión de clase del debate de la sociedad. Tenemos 15 minutos máximo. Por tanto, insisto, ruego brevedad. En esta misma línea, José Diego Santos nos plantea, ¿qué entendemos por justicia con relación a la educación? ¿Existe una sola justicia o el problema en realidad radica en la coexistencia poco pacífica de horizontes normativos diferentes? ¿Quién se atreve? ¿puedo hablar? Yo creo que a estas alturas se ha llegado a un relativo consenso respecto a que hay un determinado tipo de derechos que son los derechos humanos que asisten a todas las personas. Y en ese sentido, lo que sí sabemos es que en el acceso, el disfrute y la participación en esos derechos, por ejemplo, en la educación, hay una serie de factores y hay una serie de condicionantes, entre ellos la clase. Yo creo absolutamente que la clase sigue teniendo un poder impresionante para determinar trayectorias, destinos y resultados escolares. Digo, hay una serie de factores que lo que hacen es que están
impidiendo y discriminando a un determinado tipo de sectores para que participen de pleno derecho y con todas las consecuencias en esa serie de derechos. El tipo de escuela y educación en la que yo pienso, en la que yo sueño y a la que aspira, creo, mucha gente, no es una escuela que sea ajena a la clase, pero sí es una escuela que en su seno se tiene que configurar justamente para la transformación de una sociedad eminentemente clasista y eminentemente fragmentada. Y tal como sea el proyecto de cada centro y el proyecto social y político de escuela, habrá más o menos posibilidades de que la escuela no sea un mero reflejo que reproduce lo social, sino que contribuye a transformarlo. Ya. Muy bien. Vamos a ver. Otra pregunta. En concreto, José Luis Serrano plantea: ¿la mejora de la formación inicial del profesorado podría quedar desvirtualizada por el sistema de selección, es decir, por el tipo de oposiciones que se plantean? No sé, vamos a ver, yo creo, claro que sí puede quedar desvirtualizada. Una de las cosas quizás más interesantes y menos estudiadas en este país es justamente el tipo de conocimiento y el tipo de profesor que construyen las oposiciones. Y cuál es la relación de este tipo de profesor y de este profesor con el profesor que, diríamos, la identidad, cómo se va reconstruyendo esta identidad en los distintos procesos de formación, que son procesos en simultáneo de socialización, ¿no? Pues yo sí creo que, no sé si desvirtualizan, habría que estudiarlo, sin duda ninguna. Lo que sí se puede decir es que es un momento de construcción del conocimiento y de construcción de la identidad que, de alguna forma, por una parte, puede influir en el currículum de la formación inicial, ¿no? Desvirtualizándolo. Pero por la otra está fuera por completo de los sentidos que la formación inicial está dando a los futuros profesores. Creo que es un tema que habría que estudiar, ¿no? No está, sin duda, no hay respuestas muy claras para eso. Vamos a ver, siguen llegando más preguntas y con el poco tiempo ya que nos queda no vamos a poder formularlas todas. Estoy haciendo una selección de forma rápida. Vamos a ver, Ricardo FM plantea: ¿cómo podríamos recuperar el prestigio profesional del colectivo que nos ocupamos a la docencia en estos tiempos convulsos para la educación? Sí, ¿puedo intervenir? Sí, claro. Gracias. Bueno, yo, además, como pide el moderador brevedad, yo quisiera subrayar, digamos, el componente profesional. Es decir, estamos hablando de formación del profesorado, formación inicial, y a mí una de las claves para abordar esta cuestión o para posicionarse es que estamos hablando de formación de profesionales. Vinculándolo un poquito también con una pregunta anterior, a mí me parece que debemos de ser exigentes en la formación de esos profesionales y, por lo tanto, tiene que haber, digamos, unas exigencias. Luego podemos entrar en formatos, procedimientos, modelos, pero creo que exigir un mayor nivel en esos profesionales está vinculado, digamos, a mejorar su imagen, a mejorar, digamos, su proyección positiva hacia la sociedad, aunque hay otros componentes externos que también deben de contribuir, ¿no? Hay que exigir un respeto, ¿no?, también a la sociedad, a las instituciones educativas, pero ese respeto hay que ganárselo. Gracias. Lourdes. Muy brevemente, Antonio Novoa tiene una obra que se llama El regreso de los profesores, o Regreso los profesores. Y él se pregunta si volverán a ocupar los profesores una centralidad perdida. Yo no tengo la respuesta, pero Novoa sí, sugiero su lectura.
Muy bien. Nacho. Sí, muy brevemente. Yo creo que el prestigio se adquiere colocándose al lado del alumnado y al lado de las familias y de la sociedad y trabajando a favor de ellas, no desde el rol de profesionales. Muy bien. Bueno, solo quedan 10 minutos y voy a formular una última pregunta. En consecuencia, voy a pedir disculpas a Maripaz Cristi, a Jesús Conde, a Juvenal, que aunque formuló una primera pregunta, ha vuelto a formular más, a Ana García Valcárcel, próxima ponente que tendremos aquí, a Ana Vega, a Jesús, como decía antes, a Francisco Revuelta, a Víctor Hernández, Olga Cepeda, a Carmen Alba y María Jesús Rodríguez Estrena, que no incorpore las preguntas, pero es que no tenemos tiempo. De todas formas, me gustaría comentar y recordar que la semana que viene, el próximo jueves a la misma hora, a las 18 horas, volveremos a tener una segunda videoconferencia donde habrá oportunidad de volver a formular preguntas. Como última pregunta, sí he destacado, la tengo aquí, he destacado una que nos formula Jesús Conde desde Sevilla, que yo creo que a lo mejor podría ser un poco síntesis y os pediría a todos que diréis respuesta a la misma a modo de síntesis final. Jesús Conde pregunta, ¿qué propuestas se podrían plantear para abordar la desconexión entre la cultura escolar y la cultura social? ¿Quién comienza? Yo mismo, si queréis, puedo empezar. Por favor, Juan, adelante. Creo que tanto el término cultura escolar como cultura social tienen muchas cosas debajo. Y como tienen tantas cosas debajo, pues yo creo que es que en alguna medida incluso el que haya alguna desconexión entre la cultura escolar y la cultura social es bueno. La escuela tiene que ser un espacio hasta cierto punto de contracultura. Un espacio en el que diversos elementos que forman parte y además forman parte de una manera no reflexiva ni cuestionada de la cultura social, la escuela, digo, bien podría y debería ser un espacio en el que esos elementos sean analizados, valorados, cuestionados, criticados y en ese sentido eso significa, en último caso, formar desde la escuela a los ciudadanos de la sociedad actual en la que vivimos, a los ciudadanos mejores, es decir, ciudadanos críticos, ciudadanos que no solo se acomoden a la sociedad que hay, a la cultura social prevalente, sino que sean capaces de imaginar otras alternativas, de cuestionarla y criticarla. O sea que en ese sentido, y es muy parcial, a mí me parece bien que la escuela no refleje la cultura social dominante. ¿Ya? ¿Quién más se anima? Sí, quisiera ya como una intervención final. Yo creo que ha quedado bastante evidente, ¿no?, a lo largo de toda esta sesión que los docentes, los profesores y las profesoras, pues muy a menudo en realidad están abocados a resolver dilemas. Realmente muchas de las cuestiones que han surgido aquí un poco lo pueden eso dejar entrever, pero en una dinámica, digamos, más práctica, ¿no?, más a nivel de aula, evidentemente no todo, digamos, lo resuelven las tecnologías, técnicas, modelos previos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa capacidad de resolver dilemas por sí mismos, por los profesores, bien colectivamente, bien individualmente, yo creo que en último término remiten, y sería mi última consideración, a la necesidad, digamos, de una ética, ¿no?, de un manejo de valores, y esos valores son los que en muchas ocasiones resuelven o dan respuestas, determinadas respuestas a los docentes, ¿no? Y esa consideración o ese valor que yo creo que tenemos que darle a la ética, a mí me parece muy relevante cuando hablamos del fracaso escolar, cuando hablamos de profesores, cuando hablamos de formación o cuando hablamos de profesionales de la enseñanza, ¿no? Muchas gracias. Lourdes, creo que querías intervenir. Muy brevemente.
en la escuela entran todos los problemas sociales. La escuela es permeable constantemente a la sociedad. Pero de ahí coincido completamente con la intervención que ha hecho Juan Manuel. La escuela tiene la obligación, yo diría que moral, de ayudar a deconstruir todos esos problemas, a analizarlos y a reconstruirlos de otra manera. Es decir, la escuela tiene que ayudar a construir un conocimiento que no sea, sin más, el trasvase de lo que sucede en la sociedad. La escuela tiene que ser capaz, o puede serlo, en esta dialéctica entre reproducción y cambio. La escuela tiene que ayudar a transformar la sociedad a una sociedad mejor. Es que eso es lo que a todos, creo, a todos los que estamos aquí, nos gustaría, ¿no? Y por lo que abogamos claramente, ¿no? En la medida en que podemos en nuestra vida cotidiana hacerlo. Nada más, gracias. Gracias, Jesús. Nacho. Ahora, coincido también básicamente con lo que se ha dicho hasta ahora, con alguna salvedad. En el sentido de que efectivamente no a la cultura hegemónica, pero sí tenemos que situar la cultura escolar en términos de los sujetos que tenemos en la escuela, ¿no? Y esto significa que hay que preguntarse acerca de qué sienten, qué piensan, qué necesitan los niños y las niñas que están pasando por la escuela. Porque a partir de ahí sí podemos construir una cultura escolar que pueda dar respuesta a las necesidades de la población, en el sentido también de construir un modelo alternativo de sociedad. Porque ahí es donde tenemos que, como la propuesta que se ha hecho ya hasta ahora, en el contenido ideológico de la educación está la posibilidad de la transformación. Pero no una posibilidad de transformación desde culturas establecidas desde fuera de la propia escuela, sino culturas que se construyen en la escuela a partir de quiénes son los niños y las niñas que tenemos ahí y cómo estos niños y niñas necesitan reconstruir el sentido del mundo en el que están. Y en esta reconstrucción del sentido del mundo, tanto el mundo social, afectivo, natural, etcétera, etcétera, es donde la cultura escolar tiene que empezar a ganar el terreno y colocarse al lado de una cultura social alternativa transformadora. Gracias. Muy bien, pues gracias a todos vosotros, ¿no? A Juan Manuel en Murcia, acompañado de María Teresa González, a Lourdes Montero de Santiago de Compostela, a Ignacio Rivas desde Málaga y a Juan de Pablos desde Sevilla. Muchas gracias por haber invertido este tiempo y haberos prestado a compartir con nosotros a través de todavía este arcaico aparataje audiovisual, ¿no? Pero que nos permite que cada uno donde estamos podamos encontrarnos al menos en la red. Bueno, yo voy a cerrar de algún modo esta sesión. Me gustaría, como les dije antes, recordarles que el webinar dura desde el 1 de junio hasta el 20 de junio y tiene dos fases. Con esta primera videoconferencia hemos culminado la primera fase, ¿no? Donde estos ponentes han escrito y puesto a disposición de todos una serie de textos que durante estos 6 días hemos estado leyendo y discutiendo. Quisiera recordar algunas cifras, ¿no? En concreto, me pasan la información de que hemos tenido en el sitio web del webinar, en estos primeros 6 días, 7.600 visitas de distintas partes, además, insisto, no solo del contexto español, sino también de distintos países latinoamericanos. Y se han realizado 190 comentarios en este tiempo. Quisiera, como digo, recordar que abriremos a partir de dentro de 2 días una segunda fase donde seguiremos discutiendo, analizando, reflexionando sobre la pregunta central del webinar: ¿está fracasando la institución escolar? Pero en este caso a partir de las ponencias de otros expertos. En concreto, dentro de 2 días haremos públicas en el sitio del webinar los textos de Juana María Sancho de la Universidad de Barcelona, del profesor Juan Bautista Martínez de la Universidad de Granada, de Juan Manuel Álvarez Méndez
de la Universidad Complutense de Madrid, y de Ana García Valcárcel, de la Universidad de Salamanca. Estarán abierto otro foro específico para el debate de los documentos que nos ofrezcan, y culminará dentro de una semana en una segunda videoconferencia que tendrá lugar a la misma hora y siguiendo el mismo procedimiento. En este caso, la videoconferencia la moderará el profesor Jesús Valverde de la Universidad de Extremadura. Todos los ponentes y los dos moderadores que participamos, todos pertenecemos a esta red más amplia llamada REUNID, Red Universitaria de Investigación e Innovación Educativa, que llevamos trabajando 2 años. Yo quisiera, para culminar, hacer referencia a algún comentario que nos han hecho en YouTube, a través del canal de YouTube, donde estamos emitiendo en estos momentos, donde nos agradecen evidentemente este webinar y nos piden que organicemos otro futuro webinar, pero evidentemente abordando todos los problemas que rodean al sistema escolar, pero donde también demos participación a otros docentes de otros niveles educativos, a maestros de educación infantil, primaria, secundaria. Yo, como representante, digamos, y coordinador del grupo de investigación EduLab de la Universidad de La Laguna, que hemos organizado esto, me comprometo ahora públicamente. Yo creo que mis colegas y compañeros del grupo de investigación se animarán a organizarlo, y seguramente lo haremos a la vuelta del verano. Daremos más información seguramente a partir del mes de septiembre sobre la posibilidad de organizar otro webinar, pero, como digo, dando participación más directa a profesorado, además de expertos universitarios. Y nada más, ya hemos cumplido la hora y media de retransmisión, y les digo a los ponentes si quieren decir una última palabra antes de despedirnos. ¿Algún comentario desde algún sitio? Sí, ¿empiezo yo? Sí, Lourdes. A ver, yo quería 2 cosas importantes. Bueno, 3. Una primera, agradecer todos los comentarios tan tremendamente interesantes, fascinantes, apasionantes que se han realizado en el blog, y también todas las preguntas que se han realizado aquí. Yo creo que ha habido muchas voces, y todas esas voces te han dicho cosas muy relevantes que nos han hecho pensar. A mí me han hecho pensar mucho, y sigo y seguiré. Algunas cosas no las tengo nada claras, las tenía más claras quizás antes del webinar. Es decir, que el webinar ha sido un éxito en ese nivel, ¿no? Una segunda cosa es agradecer también a los colegas y a los compañeros, y decir, bueno, que he estado encantada de participar con ellos. Y una tercera y importantísima es felicitar al equipo de La Laguna por esta magnífica puesta en escena, y a Manuel por lo buen Wyoming que es. Nada más. Muy bien, pues nada más. Perdón, Juan Manuel. Muchas gracias a todos, y ha sido una experiencia espléndida. Un abrazo. También muchas gracias a todos. Yo creo que ha sido muy enriquecedora, sobre todo la participación, la diversidad de voces. Creo que eso es siempre muy positivo. Muchas gracias a todos, y por supuesto al equipo técnico que ha apoyado todo este webinar. Gracias. Yo también me uno al agradecimiento y a la felicitación, y como decía al principio, me siento abrumado por la calidad y la cantidad de participación, y desde luego me voy con muchas más interrogantes que las que llegué, lo cual creo que es positivo. Muchas gracias por las aportaciones. Digo que nos despedimos, y simplemente decir que nos seguimos leyendo en el espacio web de este webinar, y que dentro de una semana, a las 18 horas, horario de Madrid, volveremos a encontrarnos, en este caso, con nuevos ponentes. Muchas gracias.